Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Está con nosotros Álvaro Baturone. Él está en Madrid y nos está haciendo el favor de traernos pues todo lo que él sabe respecto a esta misión que buscamos en el mundo, a este amor que se supone que debemos de tenernos sin, pues sin comparaciones, sin odios, sin resentimientos a nosotros mismos ni a los demás, evidentemente. Platícanos, Álvaro, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos desconectados de una misión o de un propósito que nos hayamos puesto, o que nunca nos hemos puesto ese propósito también? Platícanos, habremos muchos que no hemos puesto un propósito de vida, habremos muchos que no hemos puesto una meta, que vivimos así, simplemente vivir la vida nada más. A ver, platícanos de eso. Sí, nena, claro que sí. En mi opinión, ese proceso, ¿cómo lo podemos ir identificando o no? ¿Qué síntomas o qué indicadores podemos encontrar? Y tienen que ver con parte de lo que comentábamos hace un momento. Es decir, la diferencia básica está en vivir, como lo decías, simplemente viviendo, simplemente llevando adelante las rutinas diarias que ya la vida misma nos ofrece porque ya adquirimos responsabilidades determinadas y no tenemos tampoco eh, la capacidad de inventar nuestro día a día, ¿verdad? Pero dentro de eso podemos notar determinados desajustes o podemos notar determinados ajustes en algo que sí nos resulta válido, valioso, útil y plenamente satisfactorio. Los indicadores de estrés, las tensiones excesivas, la falta de capacidad para sencillamente sentarse y hacer balance de cómo va nuestra vida, de cómo nos encontramos familiarmente, personalmente. Cuando uno encuentra que hay poco espacio para eso y está tensionado con el día a día, esos son indicadores que nos están hablando de que estamos funcionando en una especie de automatismo en el que no hay mucho espacio para plantearse qué es lo que necesitamos y qué es lo que deseamos realmente en la vida. Más allá del sueño fácil con no tener determinadas responsabilidades, no tener o acabar con las dificultades económicas, más allá de eso que es la supervivencia, y esta es una palabra que tiene más importancia de la que pensamos, porque la mayoría de la gente sobrevivimos, ¿verdad? Pero cuando uno está en ese estado de supervivencia, está bajo el estrés constante y vivimos para tratar de satisfacer las necesidades básicas. Mientras estamos en ese modo de supervivencia, es muy difícil que podamos acceder a momentos de plenitud o de alineamiento con nuestra misión y nuestro propósito vital. A la vez, esas tensiones que hacen que el día a día sea difícil y en ese modo de supervivencia, nos pueden llevar precisamente al cabo de un tiempo con una ruptura, porque hay veces que llegamos a rompernos, o bien interiormente, o la salud, o procesos de enfermedad, procesos de crisis que nos hacen despertar. Esta es otra palabra interesante, creo, en este proceso de conexión con lo trascendente, despertar hacia una nueva realidad que no estaba viendo, porque es muy difícil que a veces por la propia iniciativa, empecemos a dibujar nuestra perspectiva, nuestra misión, nuestro propósito vital. A veces el propósito aparece de una manera brusca, dramática, accidental. Hay autores que han conectado con su propósito de vida a través de un trauma tremendo, de haber perdido a familiares o de haber sufrido un accidente y haber quedado impedido. Mm, claro, uno no tiene que proponer esa vía, ¿verdad?, para poder tener el, el acceso a lo que es una misión y un propósito vital. Pero hay veces que viene de una forma tan inesperada como a través del drama o el accidente. La crisis, el sufrimiento, la angustia vital en ese estado de supervivencia puede ser un detonante para despertar y empezar a plantearnos otras cosas en la vida.
Ojalá que no sea ese el caso, ojalá que podamos hacerlo de un modo más sereno, ojalá que podamos sacar el tiempo para hacer un balance entre quiénes somos, quiénes necesitamos ser y no podemos, cuáles son los obstáculos, los impedimentos, los frenos que tenemos en la vida para desarrollar quien plenamente quiero ser. Esas son preguntas importantes que deberíamos de poder hacernos. Y si no podemos hacerlo, yo invito desde aquí a que los oyentes puedan establecer ese proceso de autoanálisis para ir quitando, desbrozando, ¿no? En esa selva de las dificultades, esa maraña que nos impide ver, como decimos muchas veces, ese árbol frondoso que nos impide ver el bosque. Necesitamos hacer cierto espacio, necesitamos a plantearnos el parar para considerar qué queremos realmente hacer en la vida. Tú hablas de algo muy interesante, que vivir sin propósito es como una hoja que va llevando el viento. Así vivimos como una hoja que la lleva el viento por todos lados. ¿Se puede vivir o qué clase de vida llevamos o llevan los que no tienen un propósito, los que no han hecho un propósito para seguir adelante? ¿Cómo puede vivir alguien sin propósito? ¿Cómo Pues es su vida? yo diría, nena, que una inmensa parte de la humanidad vive sin propósito. Me da la impresión de que es así en una inmensa mayoría y que tal vez con el paso del tiempo esa proporción se va reduciendo porque son más las personas que en ese proceso de despertar, de plantearse otras cosas, otros horizontes, de tener la valentía de a veces romper con lo que ya está establecido, con lo fácil, e iniciar caminos que son más dificultosos. Esas personas ofrecen un testimonio y es enormemente importante desde el punto de vista social, a mi modo de ver, que sigan existiendo cada vez más ejemplos de este tipo en donde eh, vamos a ser inspirados por personas que definitivamente decidieron hacer algo que no se consideraba lineal en su experiencia. Pero la mayor parte de la humanidad vive en ese sentimiento de adormecimiento y de crisis existencial, de tener que seguir avanzando en un sentido para sobrevivir sencillamente. Y no se plantean más que eso, la supervivencia. El día de hoy, en esta semana, en este mes, el mes que viene, no lo sé, y avanzando muy dificultosamente. Eso implica un gran nivel de sufrimiento, por supuesto, y es una pena ver que hay eh, infinidad de personas, ¿verdad?, que viven en ese sentido sin propósito, simplemente sobreviviendo. Eso produce un malestar profundo que además se transmite generacionalmente. Por lo tanto, muy importante, todas las personas que eh, eh, trabajamos, y como vosotros y en vuestro programa también, para tratar de llevar un mensaje, una propuesta, una idea de buscar un cierto alivio, una alternativa para plantearse otras cosas y salir de un estado de supervivencia y de sufrimiento para poco a poco evolucionar hacia un estado más de satisfacción, de plenitud, de conexión con algo más trascendente que mi propia vida. O sea, el no tener sentido de vida nos lleva pues a buscar sentido en las adicciones, por ejemplo, Por nos ejemplo. lleva a buscar sentido en el placer que no tiene, en un placer constante, en el Carpe Diem, en todo eso que hacemos, en el Carpe Diem, etcétera. Sí, Así vivimos la mayoría de los humanos, ujú, Álvaro. correcto. Por eso hay tanta búsqueda de adrenalina, de drogas, de todo eso, porque no hay sentido de vida. Sí, profundamente sí. Son personas, a ver, las adicciones siempre se conectan con una experiencia traumática de la vida. Incluso aquel uso recreativo de determinadas sustancias que me van a producir un estado de bienestar temporal y pasajero, porque es un chute de adrenalina o de serotonina o de dopamina
en donde me engancho a actividades que me producen ese tipo de satisfacción. ¿Por qué buscar esa satisfacción inmediata? Obviamente porque hay un sentimiento de vacío, de frustración, de dolor, de sufrimiento, y lo trato de llenar con algo que, lejos de llenarme, me distrae temporalmente y me esclaviza a un movimiento repetitivo de búsqueda de satisfacciones momentáneas y puntuales. Entonces, este es un indicador también de sufrimiento y de estar perdido, de no estar conectado con un determinado sentido de la vida. Aunque nuevamente hay muchos ejemplos de personas que, por ejemplo, estuvieron eh, muy enganchadas a determinado tipo de drogas, de sustancias, y que en un momento determinado eso les produjo una ruptura con su vida y desde ahí, tocando fondo mediante el sufrimiento, encontraron un sentido más trascendente de poder ayudar a otros a salir de ese estado de sufrimiento y búsqueda del corto plazo y de la satisfacción. Y son personas que desde ahí han montado asociaciones, han creado métodos de acompañamiento y de terapia para poder ayudar a otras personas a salir de ahí. Te voy a hacer una preguntita, Álvaro, y quiero que la pienses muy bien y nos vamos a ir a una pregunta trascendente, muy trascendente. Bueno, creo que hemos hablado de cosas trascendentes, ¿verdad, Álvaro? Mm. ¿Cómo se descubre el sentido de la vida? Piénsalo muy bien y ahorita me contestas.